Todos los ejemplos de la ley de Gauss han utilizado superficies altamente simétricas, donde la integral del flujo es 0 o EA. Sin embargo, hemos afirmado que la red y el flujo neto es igual a la carga interna entre lo que es epsilon sub 0 es independiente de la superficie. Esto es digno de comprobación. La figura muestra un cubo de longitud de arista L centrada en un cable largo y delgado con carga lineal de densidad lambda. El flujo a través de una de las caras del cubo no es simplemente EA, ya que, en este caso, el campo eléctrico varía en fuerza y en dirección. Sin embargo, se puede calcular el flujo haciendo en realidad la integral de flujo. Entonces, esa integral de flujo la podemos escribir como el flujo neto igual a la integral de lo que es el campo eléctrico por el diferencial del área. Entonces, en este caso tenemos que saber cuál es el valor de este producto punto y luego evaluar lo que es la integral. Ahora, para este punto en particular que me muestran como ejemplo, podemos ver de que la distancia que hay en este caso la podemos denominar como R y que hay un ángulo entre lo que es el eje X y la distancia R que se forma en este caso. Ahora, tenemos que recordar de que el campo eléctrico para una varilla infinita con densidad de carga lineal lambda se puede escribir entonces como lo que es lambda sobre 2pi epsilon sub 0 r por el vector r unitario, donde podemos entonces definir de que r unitario sería coseno del ángulo I más seno del ángulo J, y que también necesitaríamos determinar ese valor de R, que lo podemos lograr entonces haciendo una representación de lo que es esa cara que están evaluándonos en este caso con un diferencial de Y y una altura de L, por medio entonces de la representación de un cuadrado. Entonces este cuadrado va a tener de longitud L y de altura lo que es el diferencial de Y. Con esto podemos notar entonces de que el diferencial de área se puede escribir como el diferencial de Y, que es la anchura, por L, que es el alto, y la dirección en la que se propaga en este caso el flujo, que es entonces en el vector unitario Y. Ese valor de R que estamos evaluando en este caso tiene un ángulo aquí θ y una distancia R. De ahí podemos notar de que la magnitud de R, o lo que es la distancia en ese punto, sería equivalente entonces a la raíz cuadrada de una distancia que vamos a llamar Y, ¿verdad? Que sería en este caso utilizando el teorema de Pitágoras, Y cuadrado, y la otra distancia del cateto sería L medios, que al cuadrado nos quedaría como L cuadrado sobre 4. Quiere decir entonces de que el producto punto entre el campo eléctrico por el diferencial del área nos quedaría de la siguiente manera. Entonces en este caso teníamos que el campo eléctrico se escribía como lambda sobre 2pi epsilon sub 0 r por r unitario por el producto punto de lo que es el área, que sería el diferencial de Y por L, por el vector I unitario. Entonces al aplicar los datos que tenemos ahorita disponibles, tenemos la densidad de carga lineal sobre 2pi epsilon sub 0. En este caso me quedaría la expresión Y cuadrado más L cuadrado sobre 4 a la 1 medio por el vector unitario, que sería coseno del ángulo I más seno del ángulo J, producto punto por dy por L por el vector unitario I. Al aplicar lo que es el producto punto para las expresiones que están entre paréntesis, sabemos nosotros entonces de que I producto punto I es 1 y que I producto punto J es igual a 0. Con eso entonces podemos simplificar esta expresión y nos quedaría la densidad de carga lineal sobre 2pi epsilon sub 0 por Y cuadrado
más L cuadrado sobre 4 a la 1 medio. El término coseno de y sobrevive, queda entonces coseno del ángulo por el diferencial de y por L. Entonces en este caso ya tenemos una expresión un poco más simplificada de lo que es el diferencial del flujo neto, ¿verdad? Para poder entonces evaluar ya lo que es la integral, que es lo que ocupamos en sí. Pero todavía depende la expresión que tenemos en el lado derecho de lo que es el ángulo. Entonces podemos evaluar una relación para coseno del ángulo con lo que es la figura que teníamos en este caso, donde L medio sería el cateto adyacente y R sería entonces la hipotenusa. Entonces, simplificando ahí o sustituyendo, quedaría entonces la constante de la densidad de carga lineal sobre 2pi epsilon sub 0 por y cuadrado más L cuadrado sobre 4 a la 1 medio. Tenemos entonces que coseno del ángulo sería en este caso L medios sobre R, que es y cuadrado más L cuadrado sobre 4 a la 1 medio por dy por L. Entonces quedaría esto al final como lambda sobre 2pi epsilon sub 0. Estas tienen la misma base. Entonces copiamos la base y el exponente nos queda igual a 1. Este 2 con este 2 se convierte aquí en 4. Y este L con este L de aquí se convierte en L cuadrado por el diferencial de y. Ya tenemos entonces la expresión del diferencial del flujo neto y estamos listos para poder evaluar lo que es la integral. Donde la integral tenemos que evaluarlo entonces en este caso para lo que es el valor de menos L medios a L medios, por lo que tenemos ahorita como la expresión del diferencial del flujo neto. Entonces es preciso evaluar esa integral. Aquí ya nos quedaría entonces lo que es el valor del flujo neto. Quedaría entonces lambda L cuadrado sobre 4 epsilon sub 0 pi por la integral de menos L medios a L medios por el diferencial de y sobre y cuadrado más L cuadrado sobre 4. Podemos recordar de las reglas de integral de que en este caso, si tenemos la integral de dx sobre 1 más x al cuadrado, esta integral es igual entonces al valor de tangente inversa de x. Entonces el flujo neto, al evaluar esa integral, nos queda el valor entonces de tangente inversa de y sobre L medios. En este caso entonces evaluado, como teníamos anteriormente, de menos L medios a L medios. Entonces, en este caso recuerden que aquí tenemos que escribirlo de la forma 1 más x cuadrado, donde en este caso el cuadrado sería igual a L medios, por eso en este caso escribimos esta parte de aquí como y sobre L medios. De igual forma, tenemos que escribir lo que es la constante en el flujo neto debido a lo que es el valor de la integral y sería entonces equivalente a 2 sobre L. Con eso vamos a simplificar lo que es el flujo neto y al final nos queda entonces lambda por L sobre 2pi epsilon sub 0 por el valor de la evaluación de este tangente inversa. L medios entre L medios me da tangente inversa de 1 menos L medios entre L medios me da menos tangente inversa de menos 1. En este caso tenemos que recordar que tangente inversa de 1 es igual a 45 grados, o en este caso escribiéndolo en radianes a pi cuartos, y aquí nos quedaría entonces pi cuartos menos por menos pi cuartos. Eso se suma y al final nos da un valor de pi medios, y entonces el flujo neto a través de lo que es esa varilla sería entonces lambda L sobre 2pi epsilon sub 0 por el valor entonces de
pi medios. Esto resulta entonces en un valor equivalente a lambda L sobre 4 epsilon sub 0. Entonces hasta ahorita ya tenemos evaluado lo que es el valor del flujo neto total, ¿verdad? A través de una cara. Pero podemos ver entonces de que según la figura o la simetría que nos estaban entonces en este caso sugiriendo, el flujo neto tiene que ser paralelo, ¿verdad?, a lo que son las líneas de campo. Entonces en este vamos a tener entonces de que va a ser perpendicular, el flujo neto sería igual a 0, en la cara de abajo también va a ser perpendicular, el flujo neto sería igual a 0. Entonces solo 4 caras de ese cubo son los que generan el flujo neto. Ya tenemos entonces el valor del flujo neto para lo que es solamente una cara, que es igual a este valor. Entonces a través de las 4 caras tendríamos entonces 4 por lambda L sobre 4 epsilon sub 0, que nos da entonces un valor de lambda L sobre epsilon sub 0. Pero en este caso, lo que es la densidad de carga lineal se define, en este caso la lambda se define entonces como la carga contenida entre lo que es la longitud de la varilla. Entonces podemos en este caso sustituir este valor de lambda en lo que tenemos nosotros como la relación de flujo neto y quedaría entonces Q sobre L por L sobre epsilon sub 0, quedando entonces de que el flujo neto a través de lo que es esa varilla sería entonces igual a Q sobre epsilon sub 0, y en este caso se comprueba entonces de que la ley de Gauss, no importa bajo qué simetría se trabaje, siempre el flujo neto va a ser igual a la carga que se encuentra dentro de esa simetría entre lo que es epsilon sub 0.